Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó. Mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla, les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. San Marcos nos presenta una colección de 5 parábolas, la primera de las cuales es la del sembrador. Esta encuentra una explicación inmediata por parte del mismo Jesús. Él prevé diversas reacciones ante la palabra de Dios, según el tipo de terreno y de acuerdo al mucho o poco empeño en cultivar tan preciosa semilla. Y luego, y evocando a Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10, parece hacer un sereno balance sobre el resultado de su predicación, al exhortar a los suyos a no perder la confianza. Efectivamente, el reino de Dios tendrá, al final de cuentas, un éxito insospechado. Pero nos dice la primera lectura: donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Tú eres sacerdote eterno. Ya no son necesarios los sacrificios que apacigüen la ira de un Dios vengativo, porque hemos conocido a Dios en la persona de Cristo. En la confrontación mantenida con las autoridades religiosas encargadas de la vigilancia del templo y del cumplimiento de la ley, hemos escuchado a Jesús desarrollar la crítica profética del culto. El culto agradable a Dios es la entrega de la propia vida.
Somos piedras vivas del templo, del nuevo templo. Los sacrificios realizados como ofrenda reparadora no ocultaban su poder destructivo. Las duras disciplinas nos impiden reconocer el perdón gratuito de Dios. Destruimos la obra de Dios de la que no somos dueños y nos hacemos como Dios al buscar innecesarios padecimientos que no salvan a nadie. El Señor no quiere el dolor buscado, aunque nos mira con ternura cuando nuestra pequeñez va en busca de algún protagonismo. Nuestro dolor redime porque Jesús lo asumió como propio, encuentra su sentido en el suyo. Sin él sería inútil. Jesús abrazó el dolor presente en las vidas de los hombres de todos los tiempos, entregándose a sí mismo voluntariamente, con mansedumbre y sin deseos de venganza. Buscar innecesarios padecimientos es añadir inútilmente peso a la pesada cruz de Cristo. El sembrador. Sé que lo que nos interesa como humanos es la actitud de mostrarnos y mantenernos ante el don que gratuita y pródigamente recibimos de Dios. Es la actitud que mostramos y mantenemos ante el don que gratuitamente recibimos de Dios. Pero hay que ser honrados y colocar las cosas por su orden. Primero, Dios, que es el que da, el que siembra, el que crea. Luego el hombre, el terreno, la actitud ante el don. Por eso, lo primero, un canto al sembrador, sin el cual ni actitudes, ni terrenos, ni siembras, ni nada. Me imagino a aquellas gentes que escuchan a Jesús y piensan no solo en lo que dice, sino en lo que hace, y lo que ven con el pensamiento salir todas las mañanas por los caminos de Galilea a sembrar la palabra a todos, a sus seguidores sencillos y a los que no tan sencillos fariseos que merodean también por allí, aunque no sean tierra buena. Pero Jesús, como su Padre, les habla con entusiasmo, con cercanía, con ternura, y busca que su siembra, su palabra, llegue a todos, particularmente a los más pobres, indefensos y necesitados. Que nadie nos llame soñadores a los que buscamos continuar la siembra de Jesús. Sabemos, como sabía él, que hay que ser realistas. Reitero esta idea. Sabemos, como sabía él, que hay que ser realistas, que el éxito no está garantizado. Pero tengamos cuidado con el éxito, porque el éxito es pasajero. Que además de depender del sol y la lluvia, la siembra depende del terreno, de la persona en este caso. Jesús, sabiendo que entre sus oyentes había también enemigos, dijo con entusiasmo y convicción lo que dijo. Nosotros tampoco lo ignoramos, pero sobre todo sabemos que junto al realismo no nos puede faltar la confianza inquebrantable, no en nosotros, sino en Él y en la buena noticia que sembramos. Así seremos creíbles como Él. La siembra, aconsejados por Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga. Después de haber reflexionado sobre el sembrador, una palabra sobre la semilla y el posible terreno donde es depositada. Esto lo podemos englobar en tres actitudes ante la semilla, palabra de Dios. Cuando me toca intentar sembrar mediante, por ejemplo, una reflexión, una charla o una homilía, reconocemos que la impresión que recibimos de los que escuchan o toleran o aguantan nuestras palabras es la de depositar la semilla al borde del camino. No en todos, pero sí en bastantes personas. No hay rechazo, pero tampoco interiorización. Se oye aquello porque toca oírlo, a la espera de que acabe, como si el camino de sus vidas no fuera nuestro camino, o al menos el de la palabra. Está bien, pero nada más.
porque se trata de pensar en que lo que se proclama y luego explaya pudiera interpelarnos de alguna forma, decirnos algo de nosotros, alimentarnos como buena noticia que es, como si los pájaros de turno se comieran aquella semilla nada más al salir de la iglesia. Los de las zarzas y las piedras coinciden con los del camino en que también les faltan raíces y aquella semilla no puede crecer. Es gente con buena voluntad, pero nada más. Esa bondad, al chocar con la dureza de la vida, se doblega y acomoda, porque no se puede vivir de ilusiones. Los de la tierra buena son el resto de Israel. Creen, confían y se esfuerzan en llevar a la práctica las exigencias del reino. Aquí encontramos a muchos laicos que, a pesar de tantas dificultades y de un tiempo tan restringido por sus múltiples ocupaciones, no abandonan su apostolado, son fieles a Dios en sus comunidades. También se equivocan, también son vulnerables, porque son seres humanos, pero saben pedir disculpas, volver a empezar y otra vez enrolarse en la fila de los seguidores sinceros de Jesús. El resto queda para la semilla y para el sembrador. Lo de ellos es ser testigos con su vida, más que con sus palabras, del don semilla depositado en ellos para que crezca hasta la vida eterna. A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. Muchas veces hemos leído la parábola del sembrador en alguno de los 3 evangelios que la recogen. Parece fácil comprender su primera parte, referida a los distintos terrenos en los que caen las semillas esparcidas por el protagonista. No lo es tanto cuando Jesús se refiere al misterio del reino como de un don, dirigiendo la parábola a los que no lo han acogido o a los que no lo han enterrado, asfixiándolo en su interior. Para percibir las señales del reino tenemos que desaprender muchas cosas, realizar una especie de borrado de imágenes acumuladas a lo largo del tiempo, grabadas en nuestra memoria, imágenes que alteran el sentido de la vista perturbándolo. Así se lo hemos escuchado a Jesús en el Evangelio de hoy, para que por más que miren, no vean. Nos suena como a una especie de acertijo que nos confunde. Tenemos saturados los sentidos y nuestra mente está repleta de imágenes, sonidos, ideas que se nos han colado casi sin darnos cuenta, sin ser muy conscientes o siéndolo, como resultado de nuestro esfuerzo intelectual. Toda esta estructura mental altera nuestros sentidos y nos impide captar lo que tenemos delante. No sé si nos atreveríamos a realizar un borrado generalizado incluso de aquel conocimiento que creemos poseer y del que podemos sentirnos más satisfechos. Pero la lógica del reino no es la nuestra. Unos no entienden las parábolas, las oyen, aunque no las entienden. Otros no ven los milagros, aunque se realicen delante de sus ojos. Jesús nos dijo en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo: si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Algunos adultos piensan que los niños no saben mucho. Se equivocan porque los niños están vivos, mucho más despiertos que nosotros. Cuando miran, ven, y cuando escuchan, oyen, porque carecen de los filtros que distorsionan los sentidos. No están contaminados por las modas culturales. Sus mentes no han sido colonizadas por sus categorías. Tampoco juzgan con sus etiquetas. Ellos tienen la vida y la viven sencillamente. La dureza del corazón hace que la comprensión de la palabra se transforme en un proceso de manipulación que nos permite seguir en nuestro pecado. Pensemos en lo parecidas que son nuestras confesiones. Se trata de un sobreesfuerzo intelectual realizado como autojustificación que no responde a la espontaneidad vivida en la llamada infancia espiritual. Ese estado de inocencia mantenido por el auténtico deseo de permanecer
en el don recibido, de disfrutarlo, seguros de no necesitar nada más. A ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de Dios, nos dice hoy San Marcos. Jesús parece proponer la parábola como un juego mental que solo confunde a los que creen entenderlo todo. La tierra buena representa ese estado inocente, muy fértil del que acoge porque confía sin necesidad de hacer preguntas. Jesús sabe bien dónde está la tierra buena, aunque no solo esparce el grano en ella. Reparte abundantemente, generosamente, incluso en el yermo más degradado y apartado, por si alguien situado en las fronteras recibe la luz. El Papa Francisco comenzó su pontificado exhortándonos a ser cristianos en salida. Nosotros, como agentes de pastoral, catequistas, predicadores, maestros en la fe, padres de familia, sacerdotes, religiosas, imitamos a nuestro Padre Dios, que nos pide sean santos porque el Señor es santo, llevando el anuncio de la salvación, esparciendo la semilla hasta las fronteras. Entramos en conversación con los más alejados, somos nosotros mismos los alejados. Me preocupo antes de salir a sembrar de la semilla o pienso que puedo improvisar. Antes de salir a sembrar, ¿hasta qué punto me considero suficientemente sembrado, anunciado y arraigado? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.